Ah, silencio. Buenos días, nosotros vamos a hablar de lo que es el mareo, vértigo, equilibrio, No te escucho. Primero, para poder empezar a hablar sobre lo que son los trastornos del equilibrio, es importante conocer qué es el vértigo, qué es el mareo, qué son los trastornos del equilibrio y el síndrome vertiginoso. Lo que es el vértigo tenemos que es una sensación ilusoria del movimiento en el que el paciente refiere que el entorno se va a mover, mientras que en el mareo, en cambio, el paciente refiere que el que se mueve es él y el entorno se quieto. Y ahí tenemos lo que es el síndrome vertiginoso, que es lo mismo que el vértigo, solamente que se le añade síntomas autonómicos y el desequilibrio. Y por otro lado, lo que son los trastornos del equilibrio van a estar relacionados más que nada con lo que es la posición o la ordenación motora y se perciben más en lo que es el tronco, las extremidades, mientras que el mareo y el vértigo es más a nivel de lo que es la cabeza. También es importante mencionar que algunos pacientes confunden lo que es el mareo con el vértigo y refieren que tienen mareo, pero en realidad tienen vértigo. Usualmente los pacientes mencionan cuando hacen referencia al mareo que sienten una sensación de que la cabeza la sienten ligera o que está como levitando, por decirlo así. Ya, dentro de la fisiopatología tenemos pues que lo que es el sistema vestibular va a ser el encargado de detectar los movimientos y la posición del cuerpo. Aquí entran en juego dos reflejos importantes que son los vestíbulo-oculares y los vestíbulo-espinales. Los reflejos vestíbulo-oculares van a estar encargados de mantener lo que es la visión clara durante las actividades diarias, mientras que los vestíbulo-espinales son importantes para poder estabilizar lo que es la cabeza y mantener una posición erecta. Y ahí tenemos el equilibrio, pues más que nada es el conjunto de lo que es la integración de lo que es un tronco encefálico, más la información del sistema vestibular y las modalidades sensoriales visuales y propioceptivas. Es por esto que cuando se altera uno de estos va a provocar lo que es el desequilibrio. Ya, en el enfoque diagnóstico tenemos que en la actualidad ahora se hace mucho énfasis en lo que es el síntoma, el tiempo de duración y lo que son la presencia de ciertos desencadenantes. Es por esto que aquí tenemos las tres enfermedades más comunes dentro de lo que son este tipo de trastornos. Tenemos la neuritis vestibular, es un síndrome vestibular agudo en el que se va a producir una crisis de vértigo intensa y de manera abrupta, que usualmente está relacionado con lo que es la inflamación del nervio vestibular. En la migraña vestibular tenemos que el paciente, aparte de sentir lo que es este vértigo, ya va a presentar síntomas de la migraña, como ya vimos en clases anteriores, que pueden ser migrañas con aura o sin aura. De ahí tenemos la enfermedad de Menier, que aquí es un síndrome vestibular, es un síndrome vestibular episódico espontáneo, en el que tiene una tríada clásica, que es el vértigo, va a tener lo que es la pérdida de la audición y el tinnitus. Y esto se debe más que nada por la acumulación de la endolinfa en el conducto coclear. Bueno, aquí traje lo que son unos criterios clínicos que encontré para poder diagnosticar lo que es la migraña vestibular, que esto ya lo mencioné. Se requiere de al menos 5 episodios de síntomas vestibulares acompañados de una migraña, ya sea con o sin aura, de acuerdo a lo que refiere el paciente. Estos síntomas vestibulares pueden ser de intensidad moderada a severa y tienen que durar entre 5 minutos a 72 horas. De ahí tenemos las características de la migraña, que eso ya lo conocemos, y que esto no se atribuye a ninguna otra patología. De ahí, con respecto a la anamnesis, es importante preguntarles al paciente cuánto duran los síntomas, si hay factores que lo desencadenan, hay factores que lo alivian. Tenemos también si es que se relacionan estos síntomas con el cambio postural de lo que es la cabeza, o tenemos también que se desencadenan con el esfuerzo físico o las maniobras de Valsalva. También si existen antecedentes de migraña o algún tipo de cefalea, y si durante los síntomas de mareo o vértigo presentan la fonofobia o la fotofobia. Y bueno, aquí este cuadro que estaba en lo que es Argente para poder resumir básicamente lo que es la duración y eso, para tener una idea de cuáles podrían ser las enfermedades que estaban causando la sintomatología. Cuando ustedes cuando ustedes ven el vértigo central del vértigo periférico, ustedes tienen que, una de las principales pruebas para que ustedes la pueden diferenciar es el romper. Y aquí, aparte de eso, el nystagmus, porque el nystagmus y el romper están muy presentes en el vértigo periférico, a diferencia del vértigo central que no se presenta.
Aparte de eso, el vértigo periférico tiene mucha afectación del canal auricular, tiene mucha afectación del conducto auditivo externo, tiene mucha afectación coclear. Por eso el síndrome de Meniere, enfermedad de Meniere, la laberintitis, la otitis, te producen mayor cantidad de vértigo periférico, a diferencia de un vértigo central, que una de las principales enfermedades son estos famosos síndromes cruzados, síndrome de, iba a decir una mala palabra, pero de Wallenberg, ¿ok? Entonces es una de las principales, que es el síndrome vulvar lateral, ¿ya? Es una de las principales enfermedades, ahí los ictus lacunares, los infartos, los eventos cerebrovasculares isquémicos, ya, los ataques isquémicos transitorios, las hemorragias cerebrales, son los que te llevan a un vértigo central, ¿ok? Como les dije previamente, Romberg va a estar lateralizado hacia la lesión vestibular, mientras que en el central no hay Romberg. Periférico tiene una duración de minutos, el central es de duración pues persistente, porque siempre va a quedar. Si yo tengo un infarto cerebral, si yo tengo una lesión isquémica de una arteria, ya sea arteria cerebral anterior, arteria cerebral media o arteria cerebral posterior, va a quedar la lesión, ¿ok? Ya quedó la secuela neurológica y esa lesión es persistente, a diferencia del vértigo periférico. Tratas la enfermedad y la curas. En el vértigo central no hay tratamiento de por sí, ese vértigo va a persistir. La zona isquémica, la zona infartada es una zona no recuperable. Es no recuperable. Acuérdense que en el evento cerebrovascular isquémico, cuando ustedes tienen la zona... ¿Alguien tiene marcador? Gracias, Ariana. Chuta, que te has puesto en pilas. Que viniste de azul. No me caen mal los emelexistas, pero bueno. Disculpen por interrumpirlos. Después van a decir que yo los interrumpo y me terminan denunciando. Este mamá va a decir, doctor, anda traumado, haciendo traumado. Ok, cuando ustedes tienen, para hacer rapidito, la lesión isquémica, ustedes tienen la zona infartada. ¿Sí se acuerdan? Bueno, no se acuerdan mucho. Bueno, ustedes tienen la zona infartada. Esa zona infartada a nivel cerebral es una zona no recuperable, porque las neuronas no se recuperan. Una vez infartada, out. A diferencia de la zona miocárdica, tú lo puenteas, le realizas un cateterismo con colocación de stent, esa célula miocárdica se va a regenerar, se va a hipertrofiar. La cerebral no hay información, out. Pero lo que nosotros debemos recuperar es esta área que se llama la área de oligoemia, que es la famosa penumbra isquémica. Y aquí es cuando viene que si yo no la recupero, o sea, yo no le doy un buen tratamiento, esta penumbra isquémica aumenta el área de lesión, la isquemia se aumenta, y va aumentando de tamaño, y va aumentando de tamaño, y aumenta de tamaño, y más repercusión neurológica a mi paciente. Por eso es que te dicen cuándo es isquemia y cuándo es oligoemia. Por eso es que te dicen que tú tienes que mantener una presión de perfusión cerebral adecuada, entre 15 a 20 miligramos de mercurio. O sea, tú no lo puedes mantener a tu paciente ni hipertenso, ni normotenso, ni hipotenso. Siempre te dicen que tienes que mantenerlo con una hipertensión permisiva, hasta 180 de presión arterial sistólica, hasta 90 de presión arterial diastólica. Más allá de eso, es en ese momento que tú ya actúas. Siempre en los pacientes con evento cerebrovascular isquémico, los primeros días, por lo menos los primeros 3 días, yo lo dejo con una hipertensión permisiva, hasta 180-90. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que esa área de oligoemia es la área que yo la voy a recuperar, porque es el edema que está alrededor del área isquémica. Esa área neuronal es la que yo voy a recuperar. Y con terapia física es la que el paciente lo va a obtener de nuevo. Y la área isquémica es la que quedó bobito para siempre. Disculpen por esa expresión, ¿no? Pero el área isquémica quedó la secuela. ¿Ya? Por ejemplo, la licenciada con la cual yo trabajo, ella quedó disártrica toda la vida. Y ella te habla así, va al paciente, quedó disártrica. Ya, puede comunicarse, sí, pero va a quedar disártrica toda la vida. Recuperó la fuerza, ya puede caminar, sí, puede caminar. Ya no usa bastón. Ya, disculpen por haberlo interrumpido. Bueno, entonces, como decía el profesor, el nistagmo va a ser el movimiento involuntario rápido, rítmico y oscilatorio de los ojos. En este caso, sabemos que el origen vestibular como tal va a tener 2 fases, una fase rápida y una lenta, pero se va a nombrar según lo que es la dirección de la fase rápida. En este caso puede ser espontáneo, evocado con la mirada, o también puede ser generado a través de lo que son o desencadenado por distintas maniobras.
En este caso es importante porque para distinguir el vértigo central del periférico tenemos que, cuando hay lesiones cerebelosas en el tronco encefálico, tenemos que el nistagmo puede ser vertical o horizontal, bidireccional, rotatorio, como que para todos lados, por decirlo así. Y no disminuye con la fijación visual. En cambio, cuando hay una vestigulopatía periférica, puede ser conjugado o unidireccional y va a aumentar la intensidad al mirar el sentido de la fase rápida. Bueno, vamos a tener distintas maniobras que mencionaba el libro como tal. En el primer punto tenemos la maniobra del impulso cefálico, que en esta se va a evaluar lo que es el reflejo vestíbulo ocular, que era el que mencionaba mi compañera al principio. La técnica con la que se va a emplear esta maniobra va a ser que se fija la... vamos a tener la mirada fija del paciente y se le pide que mire a un punto fijo, por ejemplo, no sé, mira aquí al fondo. En este momento el examinador va a realizar movimientos rápidos y va a mover la cabeza en ambos sentidos. Entonces, un reflejo vestíbulo ocular normal, los ojos van a mantener la mirada fija. A pesar de que uno mueve la cabeza, los ojos mantienen su mirada fija. En cambio, en un reflejo vestíbulo ocular alterado, va a haber un movimiento de los ojos que van a acompañar el movimiento de la cabeza. En este caso, al lado de la lesión como tal. Luego tenemos otra prueba que se llama la prueba de desviación vertical o el squint test. En este caso, con la mirada al frente también, el examinador va a tapar alternadamente los ojos del paciente y se va a observar, en este caso, en el vértigo central, que va a haber un cambio en lo que es la alineación ocular en el plano vertical, que se va a mover el ojo, por decirlo así, en plano vertical hacia abajo. Esta es nos indica que el vértigo es central. Otra maniobra es la cancelación del reflejo vestíbulo ocular. En este caso se evalúa lo que es la capacidad del cerebelo para inhibir este reflejo y la técnica va a ser como se muestra en el video, que el paciente va a estar sentado con las manos extendidas y los pulgares hacia arriba. Entonces se va a sentar como una de estas sillas que dan vueltas. Como se muestra en la imagen, tiene que mantener su mirada fija a los pulgares. Y igual que en el primera maniobra que les mostré, la respuesta normal va a ser la fijación de la mirada al frente o en los pulgares en todo el momento de la maniobra. En cambio, una respuesta anormal nos va a mostrar lo que es un compromiso central y es la pérdida del movimiento, o sea, la pérdida de la mirada fija, por decirlo así. Y luego tenemos la maniobra de Roper, que fue la que nos dijo el doctor. En este caso, el paciente se lo va a sentar, se lo para con los pies juntos y sus manos rectas, o si no, pueden estar cruzadas también. Y se le pide al paciente que cierre los ojos. Y en este caso va a mantener como el equilibrio. Lo que va a pasar, las respuestas que vamos a tener en el caso de un vértigo periférico, es que el paciente se va a terminar inclinando hacia el lado de la lesión. Y en lesiones centrales el paciente incluso va a ser como mucho más agresiva esta respuesta, incluso el paciente puede como que perder el equilibrio. Tenemos también lo que es la ataxia para caminar, que el paciente va a presentar dificultad para caminar o va a tener estos movimientos torpes al momento de caminar. Y en caso moderado o severo va a ser para lo que es el vértigo periférico y más moderado y severo va a ser marcador para vértigo central. Ahora, en cuanto a la prueba de Uttenberger o la marcha de Pacuda, que es el stepping test, es la que podemos ver aquí arriba. El paciente se va a poner, lo vamos a colocar de pie y le vamos a pedir que marche en su mismo lugar. Se dice que debe tener al menos 80 pasos. 80 pasos son los que debe dar para poder verificar que ya pasó el tiempo suficiente para que en caso de que tenga la patología se desarrolle la normalidad, que es cuando hay una afectación unilateral vestibular periférica, va a desviar su marcha ligeramente hacia el lado afectado, unos 45 grados. Es decir, si el paciente está caminando aquí, va a empezar a girar. Y en cuanto a la prueba de Dix-Hallpike, en cambio vamos a colocar al paciente sentado. Estando sentado vamos a girar su cabeza 45 grados hacia un lado y rápidamente lo vamos a llevar al decúbito. En el momento que lo llevamos al decúbito vamos a estar pidiéndole al paciente que tenga los ojos abiertos y ahí vamos a observar nistagmos. Eso también luego va a llevarnos, o sea, va a ser temporal, va a ser transitorio, va a ser durante menos de 30 segundos y va a presentar fatigabilidad y va a cambiar la dirección también cuando el paciente vuelva a sentarse. Nos habla también de periférico.
Y esa, exactamente, y esa manera de X-Hyper, que es el gol estándar, la prueba de obra específica para yo poder diagnosticar al paciente con el otorrino, o sea, cuando tiene estos canales otorrinos en la enfermedad de Meniere o síndrome de Meniere, es positivo. Por la reubicación de los otorrinos al momento de la prueba. Ajá. Entonces el paciente también le puede ayudar al paciente, por ejemplo, a que cuando sienta los vértigos, le realizan la maniobra en la casa y el paciente siente un poco más de comodidad, se le alivian los síntomas. Entonces también se la puede mandar para que se lo repita. Ahora también existen algunos exámenes complementarios que también podemos enviar al paciente a hacer, como puede ser el examen otorrinolaringológico. Por ejemplo, la examinación de las partes anatómicas del oído y también evaluar la capacidad del oído en audiometría y longoaudiometría para evaluar la audición, porque es mucho más frecuente que el paciente tenga afectación del oído, hipoacusia, cuando es periférica, debido a que las afectaciones suelen ser laberintitis, otitis, por ejemplo, las que pueden verse relacionadas aquí. En el vértigo central eso no va a ocurrir. También tenemos algunas otras que las mencionaba Argente, pero que parecen un poco más especialidad, como podrían ser los potenciales evocados auditivos del tronco, que nos sirven para ver el nervio coclear, por ejemplo, hacia el lado periférico. También se puede ver cuando son positivos, enviamos una resonancia magnética del cerebro sin gadolinio y con él para estudiar la fosa posterior, donde se va a encontrar en este caso, por ejemplo, el cerebelo. También podemos enviar una electrococleografía, que es una variante de los potenciales evocados que se mencionaron antes y se hace con un electrodo conectado a una aguja. Entonces, un resultado normal nos lleva bastante hacia un síndrome de Meniere. De ahí tenemos las pruebas vestibulares y los estudios por imágenes. Bueno, cuando los estudios por imágenes tenemos la resonancia magnética con gadolinio. Eso nos va a llevar nada más a detectar síndromes vestibulares centrales y también nos permite visualizar el octavo paracraneal, que es importante, por ejemplo, en el caso de schwannoma, donde el tumor va a estar presente y lo vamos a poder observar, y también podemos usarlo, por ejemplo, para ver el desarrollo, porque se va movilizando y eso hay un síndrome de fuerza que está después. De ahí tenemos las pruebas vestibulares, que esta es la única imagen que logré encontrar. Es una prueba que se ve así y es como con realidad aumentada y se hace por video. Entonces, es nuevo, se menciona como reciente, sirve como el impulso cefálico y permite evaluar los 6 conductos semicirculares que vamos a encontrar en la parte del oído interno. Entonces, esa es la función principal de este. Ahora, para los diferenciales, tenemos que diferenciar que los más comunes son el vértigo paroxístico periférico benigno, seguido de la migraña vestibular y la enfermedad de Meniere, que serían las 3 cosas principales que vamos a tener que diferenciar. Hay que también poder diferenciar la lesión periférica de la central, como ya mencionó el doctor, y mencionar que los síntomas vestibulares transitorios pueden aparecer también en el schwannoma de la rama vestibular del nervio auditivo durante el crecimiento que tiene por el trayecto del conducto auditivo interno. Lo que les mencionaba antes, que se usaba en la resonancia magnética con gadolinio, es el síndrome del ángulo pontocerebeloso y se diferencia con la resonancia magnética. Y aquí tenemos un pequeño cuadro sobre cómo diferenciar el periférico del central, que resume todas las maniobras que hemos ido nombrando y en cuáles está positivo y en cuáles está negativo. ¿Algo? El vértigo. Eso es vertigo. Y ahí tenemos la del presupuesto. Trauma craneoencefálico. Dale una así como que para ver qué tiene. Así, solo. Dale. Ya, ahí ¿verdad? ¿Te puedo ayudar? Sí. Ok. Yo siempre, puede ser, va a sonar muy cliché, pero hay un superhéroe que sufre todos los días traumatismo craneoencefálico, porque es el único superhéroe no, que usa su inteligencia para luchar contra los humanos. ¿Cuál es? Batman. Entonces el trauma craneoencefálico va dedicado a Batman. Esto es como para resumirles como que
las cosas, no se van. Ustedes lo resumen. Entonces, cuando ustedes ven el trauma microencefálico, lo van a definir como la disrupción de la función normal del cerebro causada por un golpe, choque o una sacudida de la cabeza. El síntoma principal del trauma microencefálico es la pérdida del conocimiento. Por eso es que ustedes lo tienen que, todos estos pacientes, lo valoran en la emergencia como síndrome confusional agudo. Este síndrome confusional agudo, obviamente, van a ir a la parte traumática. ¿Ok? Y entonces todas las partes traumáticas es lo que sus compañeros nos van a explicar más adelante. O lo que yo les voy a explicar más rápido. ¿Ok? De ahí tenemos lo que es la parte metabólica. En la parte metabólica yo tengo que ver las dos principales o patologías que me pueden llevar. Siéntense para que no estén parados. Ya. Yo tengo que ver las dos principales patologías que me pueden llevar a esta disminución del nivel de la conciencia. La hipoglicemia y la hiponatremia. La parte metabólica, hipoglicemia y hiponatremia son las principales, aparte del déficit de vitamina B12. ¿Okay? Asimismo, en la parte traumática, yo tengo que ver, ese paciente tiene una hemorragia intraparenquimatosa, tiene una hemorragia suprarachnoidea, tiene un hematoma epidural o tiene un hematoma subdural. Aparte de eso, yo tengo que ver las famosas contusiones cerebrales. La parte traumática, la parte metabólica, la parte de las intoxicaciones, todo lo que me produzca aumento o retención de la PCO2 o en la toma de barbitúricos o la toma de benzodiazepinas. Traumática, metabólica, intoxicaciones, estados, hasta ahí estamos bien. Me faltará uno, la última. Cuando yo descarto lo traumático, lo metabólico, la parte pues, de intoxicaciones, la parte de infecciones, ejemplo, por VIH, toxoplasmosis, criptococosis, en pocas palabras, meningitis, yo me voy a la parte degenerativa. Y la principal causa degenerativa que me lleva al síndrome confusional agudo es la enfermedad de Alzheimer. Ya. No le crean o sea, todavía no sé, pero que yo sepa, Meredith Grey todavía no descubre la cura para el Alzheimer. Yo me vienen a joder que un probiótico le va a curar. Es que estoy viendo la nueva temporada, está chévere, ¿no? Ya salió en Disney Plus. Y entre los tipos de lesiones ustedes tienen las lesiones focales y las lesiones difusas. Y las lesiones focales son lesiones de impacto, las contusiones cerebrales. Y las dos principales afectaciones va a ser a nivel frontal y temporal. ¿Okay? Y las difusas, ¿se acuerdan que en la última clase vimos las lesiones por aceleración, desaceleración? La famosa lesión axonal difusa. ¿Okay? Es ese típico paciente que queda como Chito Vera cuando pierde contra O'Malley. Ya todo, nadie es muy familiar de Chito, ¿verdad? No. Porque pone así, no le voy a decir a mi tío que lo de. Ya queda medio bobo después de la pelea. Y lo principal y para lo cual se creó es la escala de coma de Glasgow. Leve, moderado y severo. Leve de 13 a 15 puntos, moderado de 9 a 12 puntos y grave de 3 a 8 puntos. ¿Ok? Lo mínimo es 3, lo máximo es 15 y ahí lo cual yo tengo que ver la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora de mi paciente. ¿Ok? Es lo principal y es lo que yo debería valorar. En traumatismo craneoencefálico, escala de coma de Glasgow. Si yo quiero ver el contenido de la conciencia, yo tengo que hacer dos escalas. Eso creo que le va a tocar al próximo grupo que le tengo que ver en la conciencia, que es el Mini-Mental Test, como el número probablemente de hecho, Mini-Mental Test y el MOCA. ¿Ya? Que te puede llegar a demorar entre hacer después de 5 hasta 20 minutos. ¿Ok? Pero eso tú valoras el contenido de la conciencia. ¿Ya? Entonces no se confundan con traumatismo craneoencefálico. Asimismo, yo tengo que valorar, por ejemplo, la gravedad del traumatismo y puedo medir también, me ayuda a ver la parte del resultado final de lo que va a pasar. Si yo tengo pues, un traumatismo craneoencefálico severo, me puede llevar hasta la muerte o un estado vegetativo persistente. ¿Qué es lo que me va a llevar al famoso síndrome de lock-in? Los traumatismos de fosa posterior. Los traumatismos que se producen a nivel... Este pusiste un corazón. Ah, sí, pero fue... Allá.
Ok, los traumatismos que son a nivel bulbo-protuberancial, esos son los famosos síndromes del cierre, de lock-in, que tengo que saberles diferenciar. Entonces yo les voy a mandar un artículo, ya me voy a aparecer aquí, a la que me dio neurología, puros artículos en inglés nos mandaron para acá. Son los síndromes de enclaustramiento. Entonces, si yo tengo un traumatismo craneoencefálico menor y tengo una exploración normal, yo debería realizar pues, una radiografía de cráneo. Ya en la actualidad no utilizo tanto radiografía, a menos que sea pues, una fractura de fascies. ¿Ya? Ahora tengo la tomografía con reconstrucción 3D. O sea, vas a la US Clinic y te hacen una reconstrucción 3D. O sea, vas a la clínica, vas a la hospital, o sea, Lisa ya está esperando que abran el Hospital Santiago para atenderse exclusivamente en el Hospital Santiago. ¿Ya? Entonces se va a hacer una tomografía en 3D de todo. ¿Ok? Si esta radiografía sale normal, te vas a la casa con signos de alarma. Pero si tú ves presencia de aire, neumoencéfalo, ¿ok? O hematoma subclavial, lo mantienes 24 horas hospitalizado para ver si deteriora o no deteriora pues, el nivel de la conciencia. Si no posterior a eso, lo puedes mandar a la casa. Pero ¿qué pasa si pues, traumatismo craneoencefálico tiene otorragia, tiene rinorrea o tiene una amnesia? Pues yo le tengo que obligatoriamente realizar una tomografía de cráneo. Si sale normal, pues ese paciente muy probablemente tenga complicaciones. Hematoma epidural, hemorragia intracraneal, hematoma subdural. En ese caso, pues yo le voy a hacer una interconsulta de neurocirugía o a unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque yo tengo que controlar la presión intracraneal para que ese paciente no me llegase a desarrollar un síndrome de hipertensión intracraneal. ¿Ok? Todo paciente con traumatismo grave, grado 3 a 8, estabilizas, lo intubas, TAC de cráneo y a UCI. No hay pierde. O sea, Diego se pelea con Scarlett. Como la traicionó, se fue con otra, el hermano que es aviador o del campo también lo manda a matar. Pero no pudo matarlo, le pegó un hachazo en el cráneo. Obviamente lo primero que voy a hacer es preservar la vía aérea, hasta mandarlo a la UCI. ¿Ok? A diferencia del ejemplo del chonero. Chonero bueno. Qué imaginación. No, mentira, los choneros no son buenos. Te jodiste, te sí te voy a reír. ¿Ya? Yo puedo utilizar dos clasificaciones. Una está la escala de Rotterdam y la escala de Marshall. Y en la escala de Rotterdam yo le voy a dar puntuación según el nivel de sangrado que tenga en la tomografía. Por eso, discúlpeme por haberlos detenido, porque quiero explicar la tomografía. ¿Ya? Entonces tengo que ver cómo están las cisternas basales, si están normales, comprimidas o están totalmente borradas, si tiene o no tiene desviación de la línea media, si tiene una masa epidural, es decir, si está esa lesión biconvexa y tiene sangre intraventricular o sangre subaracnoidea. A mayor puntaje, mayor mortalidad de mi paciente. Por eso yo utilizo escala de Rotterdam. Yo veo cisternas basales, línea media, masa epidural y sangre intraventricular o sangre subaracnoidea. Pero también miro la escala de Marshall, que es como que más sencilla. Ver en sí las lesiones difusas. Un tipo 1, y yo solo voy a tener como un leve edema cerebral. En el tipo 2 ya voy a tener presente afectación. Tengo zonas de hemorragia, zonas hiperdensas. ¿Ok? Peor el tipo 4, que tengo ya desviación de la línea media con, o mejor dicho, afectación intraventricular. ¿Ok? Y la tipo 3, que solo están haciendo efecto de masa. Buenas noches. La vigilancia, pues los niveles de conciencia es la guía de la situación y la gravedad del caso. Hay signos de alarma de las lesiones cerebrales. ¿Cuáles van a ser? Los vómitos en el escopetazo, la inquietud, la cefalea y las confusiones. ¿Ok? Hay dos tipos de fracturas, las fracturas lineales y las fracturas deprimidas. Una fractura lineal yo simplemente tengo un simple corte, ya sea pues a cualquier área de la tabla ósea. Yo voy a ver una fractura en línea, lineal. Esto es una fractura deprimida. Ese paciente es obligatorio caber a criterio neuroquirúrgico. Porque obviamente que va a tener hematomas. ¿Ya? Pero si yo les digo, ejemplo, a Angie, descríbeme la placa que ves aquí, ¿cómo la describirías? Todo esto es una sola. ¿Qué describirías? No se van a dormir, ¿verdad? ¿Seguros? ¿Me lo prometen?
Mira que tu hermano era medio mano inquieta. No apagaba la luz. Ya, nada, ya mismo le explico eso. ¿Qué matizado? No me vengan aquí. Ok. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un paciente con escala de coma de Glasgow super light, super leve, nivel 15? ¿A ese paciente le voy a realizar tomografía de cráneo? No, no a todos pacientes. Entonces estos son los criterios en los cuales yo le tengo que hacer un ataque de cráneo en pacientes con trauma leve, cefalea, vómitos, adultos mayores, abuso de alcohol o drogas, amnesia anterógrada, signos de traumatismos y las crisis convulsivas. ¿Ok? Y yo le pongo esa imagen a Ariana y Ariana dice, ¡ah! ¿Qué es eso? ¿Es quinchuela? No, no es quinchuela. Y Lisa, ¿qué es eso? Pensando en la farra del diablo. ¿Qué se va al concierto de Juan, verdad? ¿Quién se va al concierto de Juan? Nadie. Yo pensaba. Y dentro de las principales situaciones que pueden pasar por un traumatismo craneoencefálico, el hematoma epidural, la trombosis de los senos venosos, el hematoma subdural, la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intraventricular, el hematoma intracerebral y el edema cerebral. ¿Ya? ¿Hay secuelas por trauma craneoencefálico? Sí. El síndrome postraumático cerebral, la cefalea postraumática, la hidrocefalia, alteraciones del sueño, la fíctora del líquido cefalorraquídeo, meningitis por estafilococcus aureus, el vértigo posicional, fístulas carótidas cavernosas y lesiones del tallo hipoficial. Nunca se debe olvidar que para yo poder diferenciar pues, el hematoma subdural del hematoma epidural, claro que tú dices pues el epidural es por ruptura de la arteria temporal y la subdural por ruptura de las venas corticales. Ese es como que el principal, que su definición específica, ¿no? Toda lesión temporal de entrada yo voy a empezar con un epidural. Mientras más grave está el deterioro del nivel de conciencia, sospecho de entrada en epidural. El epidural y el subdural pueden cronificarse con el tiempo, porque a mí me pudo haber dado un traumatismo craneoencefálico y yo puedo haber vivido, no tengo plata, soy chiro, quedé en mi casa. Y después de 5 años empiezo como que a disvariar. Le dices ¿cuánto es 2 más 2? Y te dice 10. Le haces, por esa alteración del nivel de sensorio, le haces un milimetra, le haces un moca y está alterado, está a puntuaciones bajas. Y dices, ¿será degenerativa? Bueno, entra en el protocolo, le haces tomografía y resonancia y ya no ves una hiperdensidad. Estas las vas a ver muy hipodensas, se recoaguló, se calcifican. Y las calcificaciones se verían hiperdensas, ¿no? Pero aquí se ven súper negras, súper hipodensas. Porque tienen el estado agudo, subagudo y crónico, se pueden cronificar. ¿Ya? Al cronificarse se ven hipodensas. Se ven hipodensas al cronificarse. Igual el criterio neuroquirúrgico, tienes que retirarlo. Y toda esa pérdida de la memoria que tuvo, la recuperas. Porque lo único que está causando el hematoma epidural y el hematoma subdural no es lesión del parénquima cerebral. Lo que hace es un efecto de masa. No está afectando ninguna neurona. ¿Ya? Lo que provoca el hematoma epidural, el hematoma subdural o las hemorragias son efectos de masa. Lo que te puede llevar el daño es el edema que está alrededor, que se puede hacer una zona de infarto. Y en el tratamiento de los traumas craneoencefálicos, yo voy a tener que mantener una presión intracraneal menos de 20 miligramos de mercurio. ¿Cómo lo voy a poder lograr? Pues manteniendo de 20 a 30 pues, grados centígrados la cabecera. Hay que controlar la PIC en traumatismos intracraneales. En traumatismos intracraneales, ¿ok? Sedación profunda en estos pacientes, mantener un RAM menos 5, ¿okay? Es decir, darle totalmente estos barbitúricos, estas benzodiazepinas, propofol, midazolam, ¿ok? Y mantener una PCO2 entre 35 a 38. ¿Okay? Disminuir el metabolismo cerebral, es decir, mantener una normotermia, ¿okay? Mantener un adecuado aporte de oxígeno, que tenga una PO2 más allá de 60 miligramos de mercurio. En caso de que mi paciente esté desarrollando un síndrome de hipertensión intracraneal, tratarlo. ¿Y con qué lo vas a tratar? Pues ya puede ser con acetozolamida, manitol o soluciones salinas hipertónicas, siempre y cuando ese paciente te esté desarrollando una hipertensión intracraneal. ¿Cómo lo vas a saber? Midiendo la presión intracraneal. Y aparte, ¿cómo lo vas a sospechar? Fondo de ojo. Claro, que si estás en una UCI completa,
tú colocas un catéter PIC y lo monitoreas. Pero imaginémonos que Lisa, que va a hacer la rural, ya me puso cara como, ay no, doctor, yo. No. Lisa, que va a hacer la rural, no tiene ese lugar. Solo va, pero como es toda lisa, entonces se compra para realizar un fondo de obra. Y lo diagnosticó y lo derivó pues con manitol. Pero es piedras, Lisa. Ok. Disminuir ¿cómo se llama? Mantener la normotecnia, evitar las convulsiones, pero no todas convulsiones. Ya vamos a ver cuáles son los fármacos los fármacos anticonvulsivantes que yo le doy al traumatismo craneoencefálico. En qué caso yo hago la famosa profilaxis anticonvulsivante. Y mantener la carga iónica, es decir, sodio normal, potasio normal, calcio normal, fósforo normal, magnesio normal y glicemia normal. ¿Ok? Evacuar colecciones cerebrales, evitar las infecciones, ¿ok? Evitar las trombosis venosas, es decir, que vamos a tener que anticoagularlo a tu paciente. Sí se puede realizar la anticoagulación de 24 a 48 horas posterior a la presencia del hematoma. Ese es punto número 1. ¿Y en qué otro caso? 24 a 48 horas posterior a la evacuación del hematoma. Tienes que anticoagularlo a tu paciente, tienes que evitar la trombosis. ¿Ya? Pero no lo puedes administrar en agudo porque vas a aumentar la hemorragia. En agudo yo no lo anticoagulo. Yo espero que se estabilice 48 horas, anticoagulo a mi paciente. Saco la anticoagulación, la tromboprofilaxis, porque ese paciente va a quirófano. Va a hacerse una craniotomía descompresiva. Una vez retirado el coágulo, 48 horas después, reinicio la tromboprofilaxis. O sea, todo paciente no puede quedarse sin tromboprofilaxis. Yo tengo que evitar la formación de trombos. ¿Ya? Y las famosas indicaciones quirúrgicas, que de entrada está el hematoma subdural y el epidural. ¿Ok? Que tengan pues un glamo menor a 8 puntos y que produzcan pues desviación, efecto compresivo de masa y desviación de la línea media más allá de 5 milímetros. Toda lesión intraparenquimatosa y todo paciente que me produzca cierre de los acueductos, de tercer y cuarto ventrículo, acueducto de Silvio. Si yo veo que es una hemorragia masiva intraventricular con cierre de tercer y cuarto ventrículo, ese paciente yo tengo que ver y valorarlo o catalogarlo ya como un estado vegetativo, o sea, una muerte cerebral. Y ese paciente ya entra en el protocolo de trasplante. ¿Ya? ¿Te puedo dar? Ya le voy a decir escala. Y esto es lo que yo le estaba diciendo, la profilaxis farmacológica en crisis epilépticas postraumáticas tempranas, pues los fármacos que se recomiendan, según la Sociedad Colombiana de Neurología, ¿tú qué vas a dar? Ya sea 300 miligramos al día de fenitoína, 200 o 400 ácido valproico o 1.5 de levetiracetam, ¿ok? Pero ¿en qué caso yo le voy a dar? En glamo menor a 10 puntos, fractura con hundimiento craneal, trauma penetrante o que tenga contusiones, hematomas, ¿ya? O crisis a las 24 horas iniciales al trauma. Ahí yo en ese paciente le doy una profilaxis anticonvulsivante. Si Diego no me convulsionó y tiene, por ejemplo, un 13 de clavo y veo una fractura lineal, yo a ese paciente no le doy profilaxis anticonvulsivante. ¿Ok? Yo, en ese punto, si está así, yo espero que Diego convulsione. Tampoco que yo voy a decir, hay un electroencefalograma. Ya, ahí va a salir ¿cómo se llama? El pila y te dice, doctor, ¿y si hace crisis de ausencia? Ya, pues tiene que ser como Pichot le va a decir, como Ibiza. Si lo han visto, que Ibiza se pierde. Ahí. ¿Ya? Es el Pichot el que se pierde. Pero los dos son iguales. Es lo mismo. Y por último, lo que yo les decía, el único superhéroe que sufre todos los traumas craneoencefálicos en toda su vida es Batman. Él, para salvar la ciudad, utilizaba su ingenio, pero quedó con muchas secuelas de nuevo. Antes de entrar a esto, necesito que vean dos cosas, porque sé que el doctor Zuriaga y Zurieta
En su algo les va a tomar esto, ¿no? Sí. Antes de ir a la otra parte, ustedes tienen que saber cuáles son los territorios vasculares afectados, o sea, cuáles son los territorios vasculares irrigados por cada arteria. Entonces, ustedes tienen azul la arteria cerebral anterior, que te va a irrigar por su gran mayoría el lóbulo frontal. Siempre, el lóbulo frontal. Si ustedes tienen la arteria cerebral media, si se dan cuenta, es parieto-temporal. Y si ustedes tienen la arteria cerebral posterior, es el lóbulo occipital. Entonces, ustedes ven esa imagen y ustedes cómo la van a describir. Ese es el gran punto. ¿Sí ven? Y ya vamos a ver cómo la van a describir. Miren esta imagen, esto es lo que yo les decía. Esto es un hematoma subagudo. Está cronificado. ¿No ven? Y está acá en presencia de calcificaciones. Si ven el cambio de densidades que hay, se calcifica. Este paciente pierde el conocimiento, deteriora el sensorio. Pero tú quitas ese coágulo, esta calcificación. Hombre, no es calcificación en realidad. Pero quitas este coágulo crónico y el paciente recupera todo. En serio, recupera todo. O sea, es algo increíble. Llaman a mi amiga, la doctora Liquidez Arteaga. Súper buena. Nadie la conoce, ¿verdad? Pero conocen a la doctora H. Sí, ¿verdad? ¿Cómo la conocen a la doctora Jimmy H? ¿Ah? Es chévere H. El hermano sale con Lidia. Ok, cuando yo describo una tomografía la van a describir así. Tengo un corte axial, sagital o coronal. Ustedes ya saben cuáles son los tres cortes. Ustedes ya vieron con una gran amiga mía también, ¿o no? Con la doctora Villoro. Con la doctora Vilés ya vieron. Sí, creo que sí. Y casi se quedan con la doctora Vilés. Claro, la buena es toma fácil, la católica es que los dejan, ¿no? ¿Verdad? Los odia. Okay. Corte axial, sagital y coronal. Ya sea de una tomografía, y yo tengo que saber diferenciar porque las resonancias vienen en protocolos de 1, de 2, flame o difusión. ¿Ok? Con o sin colapso en los ventrículos, con o sin desviación de la línea media, y ustedes tienen que describir en qué dirección va a ir. Si es hacia la izquierda, hacia la derecha, en este caso, ¿no? Hacia la derecha y hacia la izquierda. Donde os observan si es tomografía, una lesión hipodensa o hiperdensa. Si es resonancia, es una lesión hipointensa o hiperintensa. ¿Ok? Que es compatible, no es que es diagnóstico, compatible con una lesión isquémica o hemorrágica. Y tiene que decir el territorio: arteria cerebral media, arteria cerebral anterior y arteria cerebral posterior. Entonces aquí yo tengo una tomografía normal. Tengo un corte axial de una tomografía de cráneo donde no se observan ni lesiones hipodensas ni hiperdensas, con liberación de los ventrículos laterales, sin desviación de la línea media. Está limpia. Esta es una tomografía normal. Acuérdense, el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se va a ver? Se va a ver hipodenso. La sustancia gris se ve gris y la sustancia blanca se ve blanca. ¿Ok? Acuérdense, la sustancia gris... ¿Qué pasó? Ya tienen que abrir la televisora en esta mano. Dale un televisor para dar clase. Constante innovación. Okay. La sustancia gris es gris y la sustancia blanca es blanca. Acuérdense. Y ahora tengo la resonancia magnética tipo T1. ¿Se acuerdan que la sustancia gris era gris en la tomografía? Ahora, en T1, la sustancia gris es blanca, ¿sí lo ven? Y la sustancia blanca es gris. Cambian los colores, cambian los patrones. Grábense algo en la cabeza, que en la resonancia magnética en T1, los ventrículos laterales
y el líquido cefalorraquídeo es hipointenso, es negro. Es hipointenso, es negro. ¿Por qué? Porque en T2 el líquido cefalorraquídeo, todo líquido se ve hiperintenso. ¿Ok? Y ahora, la sustancia gris ahora es negra y la sustancia blanca es gris. O si lo quieren resumir en pocas palabras, la sustancia gris regresó a ser gris y la sustancia blanca regresó a ser blanca. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que hacer un gran comparativo. ¿Cómo yo lo comparo? Fácil. Veo la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris en T1 es blanca y la sustancia blanca en T1 es gris. Los ventrículos laterales, el líquido cefalorraquídeo es hipointenso, a diferencia del T2. T2 de entrada, líquido cefalorraquídeo hiperintenso. La sustancia gris volvió a ser gris y la sustancia blanca, blanca. Y viene flare. ¿En qué me voy a confundir? El flare con T1. ¿Ok? ¿Por qué no me confundo? Porque sigo viendo la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris sigue siendo gris y la sustancia blanca es blanca. En T1 no. Y el líquido cefalorraquídeo siempre va a ser hipointenso. ¿Ya? Siempre va a ser hipointenso. Es negro, negro. Va a ser negrito. Pero tengo que ver la relación de sustancia blanca a sustancia gris. ¿Cómo está? El único que tiene hiperintensidad del líquido cefalorraquídeo es T2. Nunca se olviden de eso. T2 con flare, ¿me voy a confundir? No. Y aquí tengo pues los tres patrones. T1, T2 y flare. Aquí viene el gran contexto que viene que decir. Difusión es una resonancia magnética totalmente borrosa. Porque ¿qué es lo que va a captar? El anabolismo cuando sucede un evento cerebrovascular, la isquemia va a producir una hipoglicemia persistente a nivel cerebral. Eso lo va a captar la resonancia magnética de difusión. Por eso, ejemplo, a Lisa en este momento le puede dar un evento cerebrovascular. Como es muy hiperagudo, en tomografía no la voy a observar. Lo que yo voy a observar es si a Lisa le dio una hemorragia, un evento cerebrovascular hemorrágico. Va a estar prendida arriba. Si esa tomografía está limpia y sigo sospechando en un evento cerebrovascular, yo le pido una resonancia magnética con protocolo de difusión. ¿Ya? Porque esa, a los 30 minutos, capta la isquemia. ¿Ya? Y se ve totalmente borrosa. Entonces, les voy a poner un ejemplo, rapidito. En difusión, en hiperagudo, te capta la lesión. Y se ve toda esta imagen. En difusión yo lo expreso como una imagen restringente. ¿Ya? Después, a la hora, se va a ver en flare. ¿Y yo cómo describiría esa imagen? Ariana, los ayudo. Tengo un corte axial de una resonancia magnética T2 flare, en el que se observa una imagen hiperintensa, porque en resonancia hablo de hiperintensidades. Entonces se observa una imagen hiperintensa en territorio temporal izquierdo. Acuérdense que lo derecho es izquierdo, lo izquierdo es derecho. Si yo la veo así y yo estoy así, mi izquierda es derecha y mi derecha es izquierda. Entonces aquí yo hablo derecha. Derecha. Pero acuérdense que cuando ustedes ven esto lo ven como un espejo. Claro, esta parte derecha. La única que no ven como espejo son las tomografías de tórax y las tomografías de abdomen, pero a nivel cerebral la ven como una imagen en espejo. Cuando ustedes están de frente, lo izquierdo es mi parénquima cerebral derecho y lo derecho es mi parénquima cerebral izquierdo. ¿Me expliqué?
La única imagen a nivel de tomografía o de resonancia es a nivel craneal. ¿Ya? Entonces, sigo Ariana para que más o menos te expliques ahora. Yo sigo. Ya pues, entonces. Corte Ok. axial. Tengo un corte axial de una resonancia magnética en T2 plane, donde se observa una imagen hiperintensa en territorio temporal derecho, que provoca colapso del ventrículo lateral derecho, sin desviación de la línea media, compatible con lesión isquémica de arteria cerebral media derecha. No podría ser un hematoma parenquimatoso. Los hematomas no se ven así. Tienen que ver el edema total. ¿Y el diagnóstico de eso sería? Un evento cerebrovascular isquémico. Ok. Porque todo esto es el protocolo de la misma imagen. Ejemplo, vamos a poner esto. Rapidito. La pregunta, Lisa. Doctor, ¿qué fue lo que dijo que provoca? Hematoma. Colapso del ventrículo lateral. Diego, ya que estás dormido. ¿Ese también tiene colapso del ventrículo lateral? No, ya no. A ver, hay una gran... Para que no se pierda de algo. Yo lo creo en la misma imagen, pero en diferentes cortes. Ustedes cuando ven la herradura, la H, es el ventrículo lateral completo. Pero si ustedes lo ven como dos bolitas hacia arriba, yo hablo de el asta anterior del ventrículo lateral y el asta posterior del ventrículo lateral. Es la misma imagen, pero en un diferente corte. Pero la antes se vería un corte superior o inferior. Este es un corte más superior. Sí, un corte muy superior. Sería anterior. Ejemplo, la misma imagen. Ese está anterior. ¿Yo cómo la describiría ahí, Angie? Es un corte axial de una TC. De una TC sin colapso. No, tiene No. colapso del No. anterior. Tenemos un corte axial de una tomografía de cráneo donde se observa una imagen hipodensa en región temporal derecha que provoca colapso del asta anterior del ventrículo lateral derecho, sin desviación de la línea media. ¿Ya? Momentito. Esta es tomografía. Después la no sé. Déjenme recuperar mi cabeza. Ejemplo, vamos a personal un ratito. Pongámosle la letra. Sí, este sería Sí, es derecho. Es que acá es derecho y este es izquierdo. Tanita, describe esa imagen. Sí. No, quiero que si yo te llego a poner esta imagen en la lección, ¿cómo la describes? O sea, si ya me hicieron que les explique esto, se lo voy a tomar, ¿no? Nada más les digo. ¿Sí o no, Chunero? Sí. Ya. Eso me parece. Es borroso. Porque está después. Para mí es correcto.
una hemorragia, ¿verdad? No. ¿Por qué no? Así se ven las hemorragias. La hemorragia es hiperagudo, agua, sangre. Es blanquísimo en tomografía. Las lesiones, a ver, para que no se confundan en algo, las lesiones hemorrágicas en tomografía se ven hiperagudas. Porque es agudo. Disculpen, es por la confianza que le tengo a Diego, ¿ya? Soy chévere, ¿verdad? ¿Qué piensas? Por favor, solo no me denuncien. Solo les voy a decir algo, así, en son bueno, me van a terminar extrañando. Ok, las lesiones hemorrágicas son hiperagudas, es sangre, y la sangre al ser hiperagudo, se ve blanco. ¿Ok? Blanco, a diferencia de la lesión isquémica. La lesión isquémica no hay irrigación, se ve negra, negrísima. ¿Ya? Entonces acuérdense que las hemorragias se ven como el agua. White. ¿Ok? Y las isquemias como es. ¿Ya? Entonces nunca se olviden. ¿Ok? Ok, ¿cómo? Ay, ¿cómo? Ya que me está viendo, ¿cómo se describe esa imagen? ¿Ya? Sería un corte axial de una tomografía de cráneo con una lesión hipodensa. Perfecto. Que sospecha de Con una lesión hipodensa. Hasta ahí estamos bien. En territorio parietotemporal. Y si se dan cuenta, left, izquierdo, cuando veo tomografías, acuérdense, chicos, tomografías de cráneo, me ubico. Mi derecha es izquierda y mi izquierda es derecha. Hasta ahí vas bien. Con una lesión hipodensa en región parietotemporal izquierda que no provoca colapso del ventrículo lateral ni desviación de la línea media, que es compatible con una lesión isquémica de arteria cerebral media. Izquierdo. ¿Ya? Pero si se dieron cuenta que la lesión isquémica de esta lesión no provocó colapso ventrículo, pero igual lo tengo que... Se ve horrible, ¿no? Pero igual lo tengo que describir. ¿Ok? ¿Saben qué? A ninguno de ustedes les he preguntado, los que están del otro lado. ¡Chonero! ¿Quieren escucharlo a Chonero? Porque este video se lo voy a mandar a mi hermano. Y le voy a decir, le quedo otra clase de mañana, se va a quedar. Nada de Chonero, no va a hacer bien. Una tomografía con corte axial de cráneo donde se ve una hipodensidad. Donde se observa una lesión hipodensa. ¿En qué territorio? Parieto. Exactamente. ¿Parieto temporal izquierdo o derecho? Izquierdo. ¿Qué provoca? Ya, aquí provoca los colapsos. Como es un corte muy arriba, colapso del asta anterior y del asta posterior del ventrículo lateral izquierdo. ¿Ya? ¿Y se dan cuenta? La línea media. Sí, la línea media. ¿Mande? Aquí está colapsada. ¿Y acá también? ¿Dónde? ahí, justo ahí. Ya está bien. ¿Ya? ¿Sí se han dado cuenta que hay chiquita? Sigue. Yo no sé cómo vas a hacer más adelante. Tú vas a decir, no, nos compramos esta casa y te va a decir, no, yo quiero 5 pisos. Dígame. Las de abajo se consideraría que son hospitales. Porque ahí está como que oscuro hasta bien abajo. Si tú ves, frontal es solo un territorio pequeño, occipital es un
territorio pequeño. El territorio más grande es la arteria cerebral media. Y no puede estar como que afectado una parte de un territorio. O sea, siempre va a estar afectado. Puede ser una pequeña parte o una gran isquemia. Estos son eventos cerebrovasculares malignos. Pero no se puede como que pegar. O sea, digamos, ahí. Ah, sí puede crecer. Como que no sé, pero no puede hacer que la hipodensidad sea, también cubra una parte Del occipital. O sea, tendría que ver con A ver, no es que te cubre la parte occipital, sino que es lo que yo le estaba explicando en Antito, que esta es la isquemia. Y yo tengo el gran edema, que el edema igualmente se ve, tiene como una relación entre hipodensia y isodensia. Si yo no mantengo una correcta perfusión, este edema se convierte en isquemia. Y ese edema puede afectar el lóbulo occipital, sí, pero no es isquemia todavía. Si yo no tengo una buena perfusión cerebral, todo esto se vuelve isquémico. Ahí sí está afectado el lóbulo occipital. O sea, son territorios malignos. Una pregunta. Si lo que está afectado en este caso, por ejemplo, es la arteria cerebral media, pero el occipital debería la posterior, debe haber un límite en el cual ya no se va a seguir expandiendo, porque no va a llegar al occipital, porque el occipital sí tiene irrigación por la arteria posterior. Exactamente. Pero si yo tengo. Está en lo correcto. Está bien. Pero si yo tengo toda la arteria cerebral media tomada, el edema que produce puede afectar el lóbulo occipital. No significa que esté afectado en la arteria cerebral posterior. Pero el edema te puede afectar el territorio occipital. ¿Ya? ¿Y ahí cómo diría para decir lo que el lóbulo occipital? Tú tienes que decir pariéndote por el occipital. ¿Ya? Ah, me acuerdo de mandarle esta diapositiva, ¿ya? Esperen un ratito. Liz, abre tu baile. A ver, yo no sé, aquí está. Y creo que te llega. ¿Te llegó? Espérate, no lo cierras. Ya. Una pregunta, en silencio. ¿Los quieren pusieron de apellido? Moreno. Moreno qué? Moreno Hernández. Espérate. Moreno Hernández. Ok. Vela. 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 De pequeño, nube. Y la otra. Zambrano. ¿Quién toca la próxima clase? A ver, el próximo sábado tenemos free. Obvio, es. Feriado. ¿Cuándo quieren? Bueno, ok. Como Diego dijo que chuzo. Tenemos feriado y no tiene feriado. Yo en feriado yo no me voy a ir a ningún lado. No es universidad. Pero en el hospital sí. A ver, escuchen, la próxima semana tienen este sábado free. ¿Qué tema les toca exponer, Diego? Epilepsia Y convulsión. ¿A ustedes les toca el tema más jodido? Sí. Gracias. Y ve, donde no me hagas algo chévere, te lo juro que te pongo cero. Ay, cama, cierto. Ya, En cama ese es no. punto número 2. Punto número 2. Después de eso, les tomamos la lección. Incluido epilepsia, porque epilepsia va a estar bien. Pero ¿cuál sería No. Epilepsia va a estar bien. Es decir, que en la otra semana tomamos una lección. No esta, sino la otra.
Sí, exactamente. ¿Qué le gustaría? No la otra que tenemos vacaciones, ni no la otra que vamos a ver epilepsia y convulsiones, sino la otra. Ah, eso. Ok, punto número 2. La lección, ustedes ya hicieron el juego. Una pregunta es 0 o 100. Todos van a pasar y van a responder una sola pregunta. ¿Es 0 o 100? Es 0 o 100. Se la juegan. O sacan 0 o sacan 100. Pero que es un Miren, Kahoot. el barcelonista no le tiene miedo. Ya digo que sí. Sí, sí, el 26. Sí. Lo único que tienes que hacer, Lisa, es hacer más corto. Doctor. Solo te voy a decir lo siguiente. Tienes una buena mujer. Ella dice que te hace Get ready with me. Doctor, ¿qué más le gustaría de nuestro tema? Asómbrame. Ustedes ya jugaron el juego. Todos aquí han pasado con el doctor Flor. Todos aquí han pasado con el